que podamos ahí donde estamos tomar nuestra Biblia y vamos a orar porque vamos a estudiar su palabra. Y es un privilegio que tenemos hoy por hoy de estudiar la palabra de Dios. Así que donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a entender este mensaje tan importante para nuestros días. Querido Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque en esta mañana estamos a punto de abrir tu palabra. Oh Padre, háblanos a través de ella. El ser humano es tan finito que quiere entender las cosas eternas. Sin embargo, Señor, tú nos dejaste en tu palabra. Ya estamos aquí, Señor, para abrir. Háblanos a través de ella. Quita el prejuicio humano, el preconcepto humano, y que sea tu palabra la que hoy sea expuesta y sea que atraviese nuestros corazones. Sea tu palabra quien traiga esperanza a través de este estudio tan importante que es estudiar la vida de Jesús. Oh Padre amado, te damos la oportunidad de darnos esta oportunidad de estar reunidos de manera virtual. Acompáñanos en este estudio. Te lo rogamos en el bendito y sagrado nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, muy contento y feliz de poder Amén. estar con ustedes en esta mañana. Y yo quisiera de pronto iniciar comentando algo muy importante. Como hijos y como miembros de una iglesia es necesario que nosotros conozcamos nuestras raíces sobre las cuales está cimentado la iglesia adventista del séptimo día. Antes de iniciar, de pronto hay dos textos bíblicos que yo quisiera poner como preámbulo para el desarrollo de esta sesión. Primera de Pedro 3:15, el apóstol dice bien claro, ¿no? Ahí dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros, ¿qué dice? En vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amigos, nosotros diariamente nos rodeamos de personas, amigos que son de otra fe, quizás personas que no conocen de Dios, y tenemos que estar siempre nosotros, dice Pedro, preparados para presentar defensa. Y es por eso el propósito de este centro de estudio, de este grupo de investigación bíblica en los diferentes tópicos que vamos aprendiendo cada día. Y es importante que nosotros podamos ser, como dice Pedro, mansos para presentar defensa. Miren, y ahora el otro texto que yo quisiera compartir con ustedes es el siguiente, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. En la versión Dios habla hoy, hay cosas que no sabemos. Esas cosas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Qué interesante que en esta ocasión Moisés escribe diciendo que hay cosas reveladas. Hay cosas que están en la palabra de Dios. Y cuando uno lee, aparentemente, cuando vas conociendo, cuando vas escarbando, ¿sí? Te has dado cuenta que la Biblia es como una bolsa mágica que mientras cada día abres encuentras nuevas cosas. Hay gente que ha leído más de 50 veces la Biblia y sigue aprendiendo nuevas cosas. Nunca dejamos de aprender. Pero sin embargo, hay cosas, hermanos, que han sido reveladas y hay cosas que son un misterio todavía. Uno de ellas es el misterio, como lo llama Pablo, el misterio de la piedad, que es la encarnación de Cristo Jesús. Y justamente con estos dos versículos yo quería iniciar en esta mañana porque el día de hoy vamos a desarrollar una creencia fundamental que es la creencia número 4. Ya saben ustedes que el material a ser utilizado para este estudio, al final de la diapositiva vamos a compartir y al final están la bibliografía que he utilizado para esta ponencia, ¿correcto? Pero como texto base estoy tomando la Biblia y también este folletito, este manual, este librito que de pronto hemos compartido en el grupo, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Ya, este es el material del cual me he basado, me he enfocado en base a este esquema
de este manual. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en pantalla, ustedes van a ver netamente Biblia y unos cuantos extractos del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque nosotros cuando conversamos con otras personas y cuando hablamos de este tema, ¿no? Hay personas que son antitrinitarios. ¿Y cómo hablar acerca de la deidad con estas personas? ¿Cómo hablar, hacerles conocer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que presentar defensa con mansedumbre, basados en qué, hermanos? En la Biblia. Que dicho sea de paso, este manual, este libro, este manual de las creencias, están fundamentadas en qué? En la Biblia. Pero también es importante conocer y saber que gran parte, y como pueblo de Dios, nosotros tenemos la luz menor, ¿no? Y tenemos ahí la biblioteca del hogar cristiano, que son los libros de Ellen White. Así que con eso, hermanos, vamos a iniciar y yo quisiera hoy, en esta mañana, aprovechar al máximo el tiempo porque, miren, tenemos unos tópicos que tratar en esta mañana muy importantes. Vamos a leer estos textos rápidamente, estos textos que son textos de introducción, textos que nos van a ayudar a introducirnos al tema de esta mañana. Recuerden, estamos hablando de la creencia número 4, Dios Hijo, Jesucristo, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar con el primer texto que tenemos aquí en pantalla. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 y versículo 14. Es un versículo muy conocido y también de mucha controversia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y uno diría, pero ¿de quién se está hablando? ¿Quién es ese verbo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Vamos con el siguiente texto bíblico. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pablo, refiriéndose a los colosenses, dice lo siguiente. Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, está hablando de Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué maravilloso, ¿verdad? Miren lo que Pablo exalta y dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y más adelante vamos a ver acerca de la encarnación, un tema que es crucial y que incluso en algunos lugares ha traído disensión, ¿no? Diferencias de opiniones. Pero a la luz de la palabra de Dios vamos a entender, vamos a tratar de comprender el misterio de la piedad. Juan capítulo 10, versículo 30 y también 14 y 9. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Qué hermosa declaración de Jesús, categórico. Aquí no hay para poder interpretar o ambigüedades. No, dice yo, Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno. Y ahora miren lo que dice en el capítulo 14, versículo 9 del libro de Juan. Y Jesús les dijo, esto es a la pregunta que uno de sus discípulos le hace, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué interesante. Miren, si hay alguien que estaba tan emocionado de aprender, eran los discípulos. Y había un maestro. Y Jesús era el maestro. Pero miren, hermanos, ¿cuántos años Jesús pasó con los discípulos? Y los discípulos no entendieron. Solamente entendieron, dice, que cuando Jesús ascendió a los cielos, ahí en el aposento alto, mientras oraban, mientras se humillaban,
Ahí recién entendieron de las palabras de Jesús. Es por eso que Pedro, ¿no? Envalentonado, dijo, no, no, ya no puedo parar. Y cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro dio un discurso, un sermón de aquellos, y muchas personas, miles de personas se bautizaron ese día, solo cuando comprendieron realmente. Y dice el Espíritu de Profecía que lloraron amargamente, dicen los discípulos, porque no entendieron en su momento, mientras Jesús estuvo vivo, no entendieron lo que Jesús le decía. Pero ellos lloraron, se humillaron y fueron ungidos por el Espíritu Santo. Y resultado de eso, hermanos, vemos una explosión de miles de personas entregando su vida a Dios. Pero hermanos, continuamos con algunos textos más porque es interesante. Miren lo que dice ahora el siguiente texto bíblico refiriéndose a Jesús, Romanos 6:23. Y es importante leer el libro de Romanos, pero antes de que usted lea el libro de Romanos como tareita en casa, usted tiene que leer primero Hebreos y Gálatas para que usted pueda entender a la plenitud el libro de Romanos, ¿correcto? Esa tareita ya le dejo a usted en su momento de meditación. Primero estudie el libro de Gálatas y el libro de Hebreos. Luego recién estudie el libro de Romanos para que usted entienda a lo que Pablo se estaba refiriéndose en los dos libros anteriores, ¿correcto? Pero miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No escucho un amén. Amén, hermanos. Amén, Miren, amén, hermano. qué hermosa declaración categórica que hace Pablo. La paga del pecado es muerte. Hermanos, más adelante vamos a ver qué hizo, qué es lo que pasó para que tú y yo, Adán y Eva, no murieran. Cuando usted habla con otras personas de otra fe, es necesario que usted tenga en su Biblia y en su corazón y en su mente grabado una serie de versículos que están referidos a Jesús. Y vamos a ver que hoy por hoy en nuestra realidad, hermanos, muchos hoy por hoy consideran a Jesús un profeta menor, un hijo de un Dios, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante cómo responder ante tales preguntas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ojo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Yo amo la Biblia. Aleluya. Miren lo que dice. Y Dios nos reconcilió. Ustedes recuerdan un versículo que está en Isaías que dice, ¿no? Que nuestros pecados y nuestras iniquidades nos han abierto un abismo entre Dios y el hombre. Pero qué maravilloso que ahora Jesucristo viene a la tierra y nos reconcilia. Yo no sé cuántos de nosotros en una ocasión hemos tenido una pelea, una riña, una discusión con alguien. Y a veces cuando el orgullo está de por medio es difícil que haya una reconciliación, pero alguien tiene que ceder. Y qué hermoso es cuando se reconcilian, ¿verdad? Y miren, lo mismo pasó con la humanidad. Cristo Jesús nos reconcilió con Dios y dice, y nos dio el misterio de la reconciliación. Continúa diciendo que Dios, miren, estaba en Cristo. Wow, qué tremenda declaración. Reconciliando consigo al mundo. No solamente a un grupo de personas, sino al mundo entero, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo pregunto en esta mañana, yo no sé si hay problemas, tienes algún problema con un familiar, alguien. Pero amigo, tú y yo hemos sido llamados para reconciliarnos. Y si tú conoces un caso, también tú puedes ser un agente de esperanza para que haya reconciliación, hermanos. Pero bueno, mira, vamos a seguir avanzando. Qué interesante. El ser humano se alejó de Dios. El ser humano siempre huye de Dios, pero siempre es Dios quien busca al ser humano. Y cuando Cristo vino a este mundo, el mundo estaba lleno de pecado también. Era una situación como la que vivimos hoy por hoy. Incredulidad, gente que no cree en Dios, gente que vive para sus placeres. Pero miren, hermanos, vamos a continuar porque en esta mañana quisiéramos terminar esta primera parte introductoria.
acerca de Jesús. El siguiente versículo que también vamos a leer, Juan 5, 22 y 23. Qué hermosa declaración de Jesús. Miren lo que dice el apóstol Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién? Dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Wow. Muchos en el tiempo de Jesús no honraban. Tristemente, incluso sus discípulos no vieron en Jesús el Mesías. Vieron en Jesús un líder político que los iba a rescatar del yugo romano. Y tanto es así que incluso algunos ya se acomodaron su puesto. Incluso su mamá de uno de los discípulos se acercó de Jesús y le dijo, sabes que cuando tú asciendas al trono, ponga a mis hijos ahí, ¿no? A tu lado y a tu izquierda y derecha. Muchas personas que estaban aquí en la tierra, hermanos, seguían a Jesús solamente por los milagros que hacían, no porque Él era el Mesías, pero había personas que vieron que Jesús era el hijo de David, la simiente de Abraham. Vieron que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero hubo gente, grupo de personas que no. Pero ese es un tema de otro estudio. Vamos a continuar, hermanos. Así que el que honra al Hijo, honra al Padre. Lucas capítulo 1, versículo 35. Estamos en un análisis todavía introductorio. Y aquí es hermoso cuando los padres de Jesús, José y María, llevan al templo a dedicar a Jesús. Dice el evangelista Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué hermosa declaración, qué hermosa fe de esta mujer a un joven aceptando la voluntad de Dios. Una situación muy, muy difícil. Haciendo un paréntesis, en nuestro tiempo, en nuestro contexto, María hubiera sido de pronto llevado a la junta, sancionada, porque ¿cómo explicar que una joven que está noviando va a estar embarazada? Es por eso que en la época de Jesús, tanto a María y José, dicen los escritores bíblicos, que no lo miraron bien. A José le decían, sepárate, mira, te has ido, ¿no? ¿Cómo es posible que antes de que te cases, y dicho sea de paso que en los tiempos de Jesús, cuando la novia y el novio se preparaban, un año tenían que estar separados, ¿no? Un año prepararse para la boda. Y en ese contexto, María es embarazada. Y al menos, pero tú conoces la Biblia, el relato bíblico, dice que tanto el ángel le anunció a María y a José también le dijo, no la dejes, no la dejes. Hermanos, qué hermoso que nosotros podamos conocer a través de su palabra a nuestro hermoso Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Miren esta hermosa declaración de Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué sentir? ¿Qué deseo? ¿Cuál era el sentir de Cristo? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, se desprendió. El término original significa se vació. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y yo digo, aleluya y alabado sea Dios. Miren, qué hermoso que Jesús se despojó,
no se quiso aferrarse, sino que humillándose, dice la Biblia, se revistió. La divinidad se revistió de la humanidad. Y eso más adelante vamos a ver con algunos textos principales que podemos en esta mañana comentar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver, estamos yendo ahí netamente colocando las bases para poder dar el inicio al estudio de la creencia Jesucristo, el Dios. Ahora miren, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18. Y esto es una declaración tremenda que Pablo realiza. Aquí vamos a revisar dos versículos, el 9 y al 11. Miren lo que dice Pablo refiriéndose a Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí quizás cabe recalcar que tanto el salmista escribe, ¿no? ¿Qué es el hombre para que lo tomes en cuenta? Que le hiciste algo menor que los ángeles. ¿Te das cuenta? El hombre. ¿Qué es el hombre para que de él tengas misericordia? Dice David. Que le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora miren, lo que dice en Hebreos, está hablando, miren, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí está hablando de la humanidad de Cristo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús dijo, ya no me llamáis más maestro, ya no me llamáis más Señor, porque ahora yo soy sus amigos, ustedes conocen, estoy conviviendo con ustedes. Ahora nos llama hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Qué hermosa declaración de Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí miren, Pablo es categórico y qué hermosas palabras que él dice. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Yo no escucho un amén. Hermanos, miren, Amén. Amén, hermano. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, parafraseando la frase de Clifford Goldstein que escribió en el libro eh, Desequilibrio Fatal, dice, Cristo no murió por los clavos que le atravesaron sus manos y sus pies. Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados. Por nuestros pecados es que Cristo murió. Y en realidad la batalla que Cristo luchó no fue en la cruz. La cruz fue el resultado de la lucha, ¿sabes dónde? En el jardín del Getsemaní, donde Jesús en varias ocasiones dijo, Señor, no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Donde derramó gotas de sangre. Ahí fue la lucha, ahí fue el conflicto. Ya cuando Jesús es arrestado, llevado, ya estaba dado. Él estaba yendo, como dice Isaías, llevado como cordero al matadero. No abrió su boca, mas enmudeció. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por afligido. Mas él no abrió su boca. Sobre él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Miren, hermanos, fue en el Getsemaní, pero aún dice Elena G. de Huay que en la cruz del Calvario el enemigo tuvo la osadía, Satanás tuvo la desfachatez, la cobardía de susurrarle al oído y le dije, ¿sabes qué, Jesús? Mira por quiénes estás muriendo, mira por quiénes mueres. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y Jesús dijo, al final Jesús vino a este mundo a cumplir su propósito. Y al final, así como cuando hizo la creación, dijo, todo está hecho hermoso, todo está bueno, hermoso, en gran manera. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ahí crucificado, dijo, y gritó, consumado es, porque había venido a cumplir su propósito. Y cuando dijo eso era el veredicto final del enemigo. Satanás sabía que ya no quedaba más. Y cuando Jesús resucitó, prácticamente ya el universo entero y las huestes celestiales están observándonos hoy por hoy, cómo se está desarrollándose en este mundo, cómo personas rechazan a Dios, cómo personas aceptan a Dios. Somos nosotros el espectáculo para el mundo, para los seres no caídos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, miren hermanos lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Qué hermoso, miren, ¿y eso quién es? Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor, que levantó el Señor y no el hombre. Ahí tenemos, y más adelante vamos a ver que hubo un propósito en el plan de elaborar un santuario terrenal, que tuvo su propósito, que era un plan de enseñanza, que era un plan para enseñar didácticamente cómo es que uno podía ser salvo, pero hoy Jesucristo intercede. ¿En dónde? En el santuario celestial. Finalmente, el último texto introductorio para ya luego empezar con el desarrollo. Hasta ahora hemos dado el preámbulo. Juan capítulo 14 del 1 al 3. Y yo creo que muchos de ustedes conocemos de memoria este versículo porque es un versículo crucial y muchos niños incluso cantan estas palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también También. estéis. Alabado sea Amén. Dios. Gracias, Dios. Amigo Gracias, y Dios. amiga, el dolor, Amén. el sufrimiento que hoy por hoy estás pasando, ya sea el coronavirus, una enfermedad, cáncer, pronto eso pasará. La promesa de Jesús es, dice, no tengan miedo. Pero ¿cómo no tener miedo en este mundo donde todo hoy por hoy es tenebroso? Tenemos miedo de contagiarnos. Hoy por hoy tenemos muchos hermanos en tu iglesia, en tu hogar, que está siendo contagiado. Pero ¿sabes qué? Tu confianza debe estar puesta en Jesús. Y estas palabras de Jesús caen muy bien en Amén. esta mañana. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Así que, hermanos, Amén. a mí me emociona cada vez que en el momento de la aflicción, hoy por hoy, quizás con la salud deteriorada de mi suegro y de los hermanos que vemos por el WhatsApp que piden por la intercesión, por la restauración de la sanidad, amigos, Dios está obrando milagros. Y hay un himno que dice una canción, ¿no? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Pues bien, ahora sí, una vez que hemos dado el preámbulo hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos despiertos o ya nos hemos ahí? Bien, bien, Muy bien, hasta aquí hemos Estamos dado un despiertos, poco hermano. el preámbulo de algunos tópicos que hablan acerca de Jesús. Ahora vamos a entrar a lo que vamos a desarrollar en la temática en base a este manualcito, a este librito, que los que no tienen, de pronto ahí en el grupo de materiales hemos compartido. También ahora terminando la ponencia se va a volver a compartir para aquellos que recién van a descargar el libro en PDF. Los que tienen en físico, bienaventurados. Los que no, pueden tener la oportunidad de imprimirlo y tenerlo también para que puedan corroborar. Y seamos, ¿no? Como los bereanos. Aquí no he dicho muchas mis palabras, es la palabra de Dios que está siendo expuesta. El ser humano, nosotros, en mi caso, yo he investigado uno y otro texto. Al final, como dije de la diapositiva, está la bibliografía para que ustedes también puedan complementar el estudio de este tema tan importante que estamos estudiando. Pues bien,
Vamos con esta primera parte, que es la encarnación, predicciones y cumplimiento. Así que, ¿qué plan desarrolló Dios para salvar al hombre? ¿Cuál fue el plan que él desarrolló? La Biblia tiene la respuesta, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el plan de Dios? Enviar a su Hijo Jesús al mundo para rescatarnos, para comprarnos nuevamente. Un día el ser humano se perdió, un día el ser humano estaba yendo cuesta abajo y vino Jesús. Primera de Pedro 1:19. Estamos en la pregunta, ¿qué plan desarrolló Dios para salvar a la humanidad? Primera de Pedro 1:19, Reina Valera, 1960, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de quién? De vosotros. Amén. Parece que se han Amén. dormido, ¿ah? Amén. Parece que se han dormido Amén. ahí. Hermanos, miren, Dios qué son Jesús. categórico la declaración de Pedro. ¿Desde cuándo fue ya planificado que Jesús vendría a este mundo a morir por nosotros? ¿Desde antes de qué? Desde Desde la antes del fundación del principio, mundo, desde desde la antes. Y fundación. miren lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero Pero vivificado en vividos en espíritu. espíritu. Alabado sea Dios. Amén. Y miren, ¿saben qué? Esta es una profecía mesiánica. Porque en Génesis 3:15, donde se da la primera profecía mesiánica, después, inmediatamente de que Adán y Eva pecan, Dios llama al hombre y Dios da el veredicto. Y dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú Y tú le te irás herirás en el en el calcañar. calcañar. Amigos, hermanos, hasta aquí estamos viendo en estos versículos que el plan de Dios fue que Jesús viniera a este mundo a morir por nosotros. Solo quien nos creó nos podía redimir. Los ángeles querían venir, se ofrecieron, pero no. Quien nos creó, quien nos formó, era el único que nos podía rescatar, pero no en su forma divina, sino que tuvo que ¿Quién forma? revestirse como nosotros, de humanidad, carne, así como nosotros tenemos carne, huesos. Y Jesús por eso se encarnó, se hizo uno semejante a nosotros, como decía Filipenses. Pero miren, ahora una manera de enseñarnos, y en la Biblia encontramos que de qué manera Dios estaba mostrándonos a nosotros que a través del sistema de sacrificios podíamos nosotros aprender. Y tú sabes, ya saben ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, de inmediatamente Jesús intercedió por ellos con la muerte del Cordero, sacrificándolo y los vistió de pieles. Ahora, en adelante, esto era una enseñanza para todo israelita. Y es por eso que Dios estableció el sistema de sacrificios. Génesis 4:4 vemos ahí a Abel que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y aquí dice, no, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y vemos aquí, apreciados hermanos, miren, este es, y aquí yo quisiera retroceder en este versículo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Te das cuenta cómo es Dios de amoroso? ¿Cómo es que Dios
Es un Dios que siempre quiere estar en el centro de nuestra vida. Amén, hermano. Dios tiene que ser el centro de tu vida, mi hermano, mi hermana. Miren, y aquí hay una ilustración muy, muy hermosa. Miren, yo voy a colocar aquí en la pantalla una lámina de cómo estaba conformado. Así estaba conformado en el campamento, en las faldas del monte Sinaí, estaban 11 meses ahí en el monte Sinaí, Las estaban el tribus. pueblo de Israel. Y miren cuán ordenado estaban las tribus. Todo esto Dios le ordenó a Moisés, todo le dio detalladamente. Y miren cuán ordenados estaban las tribus. A los 4 lados estaban, ¿no? 3 tribus por cada lado. Alrededor del santuario estaban la familia de Aarón. Y miren, ¿no? Todos ahí bien ordenaditos, bien ordenados. Todo esto tenía un propósito. Miren, todo esto conformaba una cruz. Aquí estaba Judá, Isaacar, Zabulón. Esta ilustración, ¿qué nos quiere dar qué nos quiere enseñar? A Dios es un Dios de orden, pero más allá es un Dios que quiere estar en medio. ¿Por qué no al costado, sino en el medio de toda? Y hay algo maravilloso, hermanos. Miren, aquí también hay una ilustración que yo quisiera compartir. Miren cómo estaba diseñado el santuario. Y aquí en el grupo de investigación bíblica en el año pasado, con el pastor Sotelo, hemos estudiado acerca del santuario. Más de un mes y medio hemos estudiado, casi 2 meses, detalle a detalle acerca del santuario. Quizás se vuelva a volver a repetir la edición, ¿no? Del santuario. Pero miren, en el santuario se ilustraba el plan de salvación. Todo estaba debidamente organizado. No es el tema de esta mañana, sin embargo, es necesario tocar, porque aquí a través de esto, a través de estos corderitos, de estas ofrendas, de estos animales y las ofrendas que llevaban por el pecado, los pecadores, estaban enseñando de que un día vendría alguien que los salvaría del pecado. Ese alguien era Jesús. Ese alguien era Jesús. Quizás para que usted pueda entenderlo en palabras sencillas, el plan de salvación, el santuario, es como cuando nuestro hijo o nuestra hija está empezando a escribir o a dibujar. Y cuando él dibuja a papá y a mamá, ¿cómo lo hace? No lo dibuja perfectamente, ¿verdad? Son niños que están aprendiendo a dibujar. Y cuando ellos te muestran esa hojita que dibujó de la familia, papá, mamá y ella dibujaditos, quizás yo me emociono, ¿no? Cuando mi hijito me entrega, digo, wow, qué hermoso ha dibujado. De igual manera, Dios estaba enseñando a un pueblo que estaba siendo esclavo por 400 años, que por donde miraba en Egipto era deidades, Dios para todo, Dios de la agricultura, Dios del sol, Dios de la fertilidad. Ahora Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, de la idolatría. En Egipto había más de 50 dioses. Ahora Dios saca al pueblo de Israel, los lleva por el desierto, los atraviesa por el Mar Rojo, los lleva hasta el monte Sinaí, y una vez liberados, Dios les da sus mandamientos. Pero antes de dar sus mandamientos, Dios le dice, si ustedes guardan mis mandamientos, van a ser mi especial tesoro. Y Moisés le dice, Dios me ha dicho así. Y el pueblo dice, sí, haremos todo. Amén, amén. No pudieron soportar 40 días. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo estaba nuevamente en la idolatría, porque no habían sacado a Egipto de su corazón. Salieron de Egipto, ya eran libres, pero ellos eran esclavos aún del pasado. Es por eso que cuando Moisés sube al monte Sinaí, hacen un ídolo, un becerro de oro. Hermanos, a ese pueblo Dios le dio el plan de la salvación, el santuario. A través del santuario Dios quería enseñar cómo es que un día vendría el Cordero que quita el pecado del mundo,
que un día ya no sacrificarían más corderitos, porque un día vendría Jesús. Miren lo que dice, lo que tenemos la siguiente lámina por aquí. Miren cómo es que se celebraba o se realizaba el trabajo que tenían los sacerdotes. Cada mañana, cada día, constantemente. Yo quisiera, de pronto, los que tienen acceso, uno cuando es curioso, cuando comienza a investigar y cuando uno le pide al Señor, Señor, quiero conocer más de tu palabra, quiero saber más de ti, el Señor te pone herramientas. Y miren, yo encontré esto por internet, el tabernáculo, a ver, vamos a ver ahí si se presenta bien, guía ilustrada. A través de imágenes ilustradas, ¿no? Yo he ido conociendo un poquito más, ampliando el tema del santuario. Y aquí, apreciados hermanos, por ejemplo, si usted tiene un hijo, si usted quiere aprender acerca del santuario, por ejemplo, a detalle, quizás con ilustraciones se aprende un poco mejor, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos cómo estaba establecido. Pero miren, esta guía tiene una lámina transparente que te muestra el interior, ¿no? El interior ahí del santuario, ¿no? Son láminas ilustradas. También está en la bibliografía, hemos colocado. He tratado de buscar en PDF, pero no hemos encontrado, a menos que alguien lo tenga y pueda compartir. Pero este es un hermoso material que nos puede ayudar a entender y conocer, ¿no? De manera visible, ¿no? Como por ejemplo los sacerdotes, miren cómo cuidaban el santuario, cómo se encargaban de prender. Las velas del santuario nunca debían apagarse, jamás. El propiciatorio, miren ahí el propiciatorio. También cómo se encargaban de cambiar cada momento los panes de la proposición. En fin, un tema muy, muy hermoso y que, dicho sea de paso, la Iglesia Adventista nace como cumplimiento de que Jesús pasa de un lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial. Dicho sea de paso, dice Elena de White, en muchas de las citas refiere de que todo adventista debería comprender y estudiar y tener así al detalle el tema del santuario. Así que vamos a continuar nuestro estudio, apreciados hermanos, en esta mañana. Y vamos a continuar porque hay mucho por desbozar todavía. Miren, Éxodo 25, 40. Y mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. A Moisés le está diciendo esto. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado, dice, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Es por eso que Cristo Jesús, cuando vino, era el Cordero de Dios. Aquel Cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento, incluso en el tiempo de Jesús, era una ceremonia que se hacía. Tenía que ser un Cordero sin mancha. Tenía que ser un sustituto temporario, sacrificado varias veces. Era un sacrificio simbólico. Pero cuando Cristo Jesús, que era el Cordero de Dios, cumplió todos estos requisitos. ¿Y sabes qué? Cuando alguien llevaba un sacrificio al santuario terrenal, yo era pecador, pero llevando mi ofrenda, yo ponía mi mano encima de su cabecita y yo degollaba al corderito, al animalito. Y figurativamente, simbólicamente, él estaba muriendo en vez de mi persona. Eso quería ilustrar el Señor, de que yo merezco morir, pero un animalito indefenso que no hizo nada, él estaba muriendo en mi lugar. Y un día Jesús vino, nosotros merecíamos morir, pero no, Cristo se entregó por nosotros. Miren, qué hermoso que en la Biblia encontramos en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Dios con nosotros, Emmanuel. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y está haciendo referencia al profeta Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. El trimestre pasado hemos estudiado el libro de Isaías hasta la saciedad. Quizás alguien tenga dudas todavía. Sería bueno que repase la lección del primer trimestre de este año 2021. Vamos a ir a un tema muy importante que también el Manual de las Creencias de los Adventistas del Séptimo Día refiere. La profecía de los 490 años. Y aquí he tomado la ilustración de un material que también está en internet y vamos a compartir también luego en el grupo de WhatsApp la guía ilustrada de la Biblia Más. Es una Biblia ilustrada, unas imágenes, para que de pronto de ahí estoy extrayendo estas imágenes para poder ilustrarlos a ustedes, ya que a veces puro texto, a veces como que dice, a ver, no entiendo. Y con esta ilustración vamos a comprender un poco mejor acerca de los 490 años. Estamos hablando ahora, estamos en la primera parte aún, hablando de las predicciones y cumplimiento de Jesús. Recuerden, estamos dentro de la creencia número 4, estamos estudiando la creencia Jesucristo, Dios. Miren, aquí quizás cabe resaltar y a modo de recordar, aquellos que ya conocen muy bien, aquellos que de pronto están aprendiendo, es importante poner algunos principios. En la Biblia, en profecía, tarde y mañana se refiere a un año. ¿Ya? Y ahorita vamos a colocar estos textos que están aquí en Números 14:34. Pero la pregunta es, ¿cuándo comenzaron los 2300 años? Y para nuestro tema en especial en esta mañana, ¿cuándo es que empezaron los 490 años? Y vamos a centrarnos en esta primera parte. En esta primera parte, ¿correcto? En esta primera parte vamos a centrarnos nosotros. Desde el edicto del decreto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén hasta, ¿no? Hasta el apedreamiento de Esteban. Hasta ahí pasan 70 semanas, que multiplicados por 7 serían 490 días. Y bajo el principio de día por año, que aquí tenemos, vamos a ver, miren, lo que dice Daniel refiriéndose a esta profecía. 70 semanas, dice la palabra de Dios, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otro lado, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ampliando un poco la imagen, podemos ver de lo que Daniel estaba hablando. Se refiere desde el decreto que era para la reconstrucción de Jerusalén, que se dio en el tiempo de Esdras, hasta, ¿no? Hasta que se le quita la vida a Jesús. Aquí, ¿no? En esta última semana dice que se le va a quitar la vida. En la mitad de la semana se le va a quitar la vida al príncipe, al Mesías. Y después, ¿no? Va a ocurrir hasta el fin de la nación de Israel como la nación escogida. Miren, vamos a ver con este siguiente texto. Y este es el principio de día por año, para que de pronto ahí alguien diga, pero ¿dónde queda eso? ¿No? Ahí Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Este es el castigo que Dios da al pueblo de Israel por la incredulidad, porque cuando mandaron a los 12 espías, dijeron, no podemos ingresar, que es difícil, y solamente Josué y Caleb dijeron que sí podemos. Entonces Dios vio la incredulidad y dijo, no, este pueblo si va a ingresar así a Canaán, va a desconocer lo que yo hice.
Entonces van a ser errantes 40 años. Así como han estado 40 años, 40 días, 40 años van a estar errantes en el desierto. Eso fue el castigo que Dios le dio por la incredulidad que tuvieron los israelitas. Muy bien, otro texto, Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, ahí está el principio de día por año. Ahora vamos con el decreto, con lo que Daniel dice, ¿no? Cuando se dé ese decreto de reedificar, y ahí, ¿no? Artajerjes, Esdras capítulo 7, versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Versículo 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Y en el mismo libro de Esdras, en el capítulo 9, versículo 9, y usted puede leer todo el capítulo 7 en adelante y ahí va a dar más detalles acerca del decreto, de los salvoconductos que Artajerjes da a Esdras con la orden de que vayan y restauren, reedifiquen, ¿no? Su ciudad. Esdras 9:9, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios. Aleluya. Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Ahí está, hermanos, la promesa, el decreto y el cumplimiento. Desde ese momento inicia nuestro diagrama, nuestra línea de tiempo. Desde ese decreto hasta aquí, hemos leído hace rato, Daniel estaba refiriéndose a las 70 semanas. Y dicho sea de paso, esto es solamente un microscopio, hemos hablado un ápice, una pincelada de las 70 semanas. Hay mucho por estudiar. Sin embargo, recordemos que estamos hablando de la cuarta creencia, Jesús, Dios, ¿correcto? Entonces, aquí estamos hablando de las predicciones y cumplimiento que están en la palabra de Dios, que están en la Biblia, que estaban hablando acerca del Mesías, de Jesús que vendría. Y Daniel, siglos antes, ya dio detalles que incluso cuándo iba a morir Jesús, en qué semana. Y aquí miren, fíjense ustedes, en esta última semana ocurre, ¿no?, la muerte de Jesús, ocurre la entrega, el bautismo, ¿no?, que se considera el año 27, el año 31 de nuestra era, después de Cristo, el sacrificio en la cruz, y el año 34, ¿no?, ocurre el fin de Israel como nación escogida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel eligió eso, ¿no? Ellos dijeron, no, que muera, es mejor que muera un hombre que toda una nación, dijo el sumo sacerdote. Y todos ahí, y con el apedreamiento de Esteban, dejaron de ser el pueblo escogido. Dejaron de ser el pueblo escogido. Ahora estaba para todos. Es por eso que los apóstoles hacen una gran misión ahí. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Miren, aquí, estamos viendo ahora en esta parte aquí, estamos en esta línea de tiempo, el bautismo de Jesús. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Alabado sea Dios. Y hubo una voz del cielo en Mateo 3:17, relatando el mismo incidente, el mismo momento del bautismo de Jesús. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso. Hermanos, si hay alguien en este mundo que no merecía ser bautizado, era Jesús. Pero cuando Jesús se acercó de
de Juan el Bautista. Le dijo, es necesario. Juan dijo, y a Juan le preguntan los fariseos, dice, ¿tú por qué bautizas? ¿Por qué tú predicas y bautizas? ¿Eres tú el Cristo? No soy el Cristo. ¿Eres tú el profeta? No soy el profeta. ¿Eres tú Elías? No soy Elías. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y Juan dice, soy la voz que clama en el desierto, preparo el camino. Viene otros después de mí que no soy digno ni de desatarle las sandalias. Y al día siguiente Jesús pasaba por ahí y Juan vio con sus discípulos y señaló, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, Jesús se acercaba de Juan, eran familiares, pero nunca se conocieron, nunca jugaron en su infancia. Y Jesús se acerca y le dice, bautízame. Y Juan le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. No, Jesús le dice, es necesario que esto se haga para el cumplimiento de la Escritura. Y por eso que Jesús fue bautizado. Y cuando ascendió de las aguas bautismales, descendió el Espíritu Santo, dando una clara declaración, sin ambigüedades. Aquí no se necesita interpretar. Aquí, tal cual la Escritura dice, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y miren, hermanos, vamos a continuar porque estamos todavía en la primera parte. Vamos a desarrollar todavía la segunda, tercera y hasta la quinta parte de este estudio. Esperamos que el tiempo nos alcance. Si el tiempo no nos alcanza, lamentablemente quedaremos hasta donde nos permita, ¿sí? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y esto es interesante, ¿eh? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba cumpliendo esta última semana. Interesante, qué maravilloso. Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y he aquí, Mateo 27:51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, ese mismo momento, en el santuario, ahí en Jerusalén, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, y no de abajo hacia arriba, como para que alguien diga, no, ustedes lo han roto. No, fue rasgado de arriba hacia abajo. Es por eso que Mateo 27:50-51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero que era muerto en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. En ese momento la ley ceremonial fue abolida con la muerte de Cristo. Ya no era más necesario llevar un corderito al santuario terrenal. Los sacerdotes que hasta en ese momento servían de intermediario entre Dios y el hombre, ya no tenían una función que cumplir. Ya, ¿por qué? Porque el Cordero que quita el pecado del mundo, que era Jesús, estaba siendo sacrificado, estaba siendo muerto. No escucho un amén, no sé si se han dormido, creo que estoy solo. Amén, amén, hermano Dan. Sí, estamos escuchando atentamente. Amén, hermano, estamos concentrados. Muy bien, gracias, gracias. Entonces continuamos, hermanos, continuamos. Entonces, Vamos a miren, hermanos, continuar. vamos a hablar ahora de la segunda parte, las dos naturalezas de Jesucristo. En los días anteriores hemos escuchado, hemos aprendido acerca, y queda mucho todavía por aprender. Y a esto Pablo lo llama, a la encarnación de Cristo, Pablo lo llama el misterio de la piedad. Y a los que no han estado al inicio, hemos leído unos versículos acerca de lo que Dios reveló y de lo que Dios no reveló todavía. Pero sin embargo, a la luz de la Biblia, estamos viendo, hermanos, solamente estamos tomando la Biblia hasta ahorita. Más adelante tengo unos cuantos textos de Helen White que hablan de la naturaleza de Jesús. Vamos a ver ahora la naturaleza de Jesucristo. Aquí hay una ilustración que me encanta. Cuando fueron llevados a Egipto, Jesús, su mamá
y José. Ellos eran una familia pobre, una familia humilde, ¿no? No tenían, como otros familiares en su época, cabalgaban en carruajes, en caballos, sino que ellos humildemente. Colosenses 1:16, una declaración de Pablo que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿A quién se está refiriéndose Pablo? Se está refiriéndose a Jesús. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. La pregunta viene ahora, ¿no? ¿De dónde vino Jesús? La Biblia tiene la respuesta. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Lo primero que debemos entender, apreciados hermanos, acerca de Jesús es que Él no comenzó la vida como un bebé en Belén. No. Él, a la luz de Colosenses y los textos anteriores que leímos, que fue Él quien estuvo antes de haber nacido, se encarnó, pero Él estuvo desde la creación, incluso más antes, es eterno, sempiterno. Hermanos, y es interesante que nosotros podamos conocer y tener eso bien claro. Siguiente versículo, o siguiente pregunta. ¿En qué se convirtió Jesús? El mismo capítulo 7 de Filipenses, el capítulo 2, versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. En otras palabras, se convirtió en un verdadero ser humano, de carne y hueso. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, lloró, se angustió. Claro que sí, como todos nosotros. ¿Qué dejó Jesús atrás? ¿Qué dejó? Juan 5:30, dice él, no puedo hacer, miren, y esta es una declaración categórica de Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren, qué hermosa declaración de Jesús. Él las cosas que hacía, hermanos, así como nosotros, Él nos enseña a orar. El hábito de la oración, el hábito de depender de Dios, el hábito de hacer la voluntad de Dios, el hábito de poder escuchar la voz de Dios. Y mira, más adelante vamos a ver, hay una cita muy hermosa de Helen White en Deseo de todas las gentes, que cuando Jesús era niño, y miren, ahorita vamos a ver, ¿cómo realizó Jesús entonces los milagros? Es interesante, cuando Jesús hacía milagros, muchos le decían, tú haces milagros por Belcebú, tú haces milagros por otro. Tanto les ardía a los fariseos que Jesús constantemente decía, yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo potestad de perdonar pecados. Eso les ardía el orgullo de los fariseos, de los sacerdotes. Dijo, oye, ¿tú quién eres? Tú eres hijo de un carpintero, nada más. ¿Qué vienes a decir que tú eres el Cristo? Pero hermanos, Jesús soportó todo eso. Todo eso soportó Jesús, porque su misión no fue discutir, entrar en peleas con ellos. No, su misión vino a rescatar lo que se había perdido. Tanto es así que ellos se creían los del linaje de Abraham. Nosotros somos del linaje de Abraham. Y Jesús dijo, Zaqueo, esta mujer adúltera, esta es hija de Abraham. Zaqueo, el recaudador de impuestos, el que robaba sistemáticamente, él es hijo de Abraham. Y eso les dolía a los fariseos, les dolía. Dice, ¿cómo es posible? Y por eso les decía a Jesús, tú comes con pecadores, tú eres un comilón, tú te rodeas. Incluso mira, ¿quiénes son los que te siguen? Un celote, imagínense,
que hoy por hoy sería uno de la izquierda radical, un rojo de rojos que andaba con su espada para todo momento. Imagínate. Se rodeó de un recaudador de impuestos, Mateo. Bueno, vamos a leer en otro momento a los discípulos. Pero miren, hermanos, aquí el punto resaltante es lo siguiente. ¿Cómo es que Jesús realizó entonces sus milagros? Juan 14:10, declaración de Jesús. ¿No crees que yo soy, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Alabado sea Dios. Qué hermoso, Amén. ¿no? Las cosas que yo hago Amén. es el Padre que las hace a través mías. Juan 14:11, el siguiente versículo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús, al igual que nosotros, hermanos, él no tenía una ventaja sobre nosotros. Él se revistió de la humanidad, se humilló, cargó la humanidad en su cuerpo, o sea, se vistió la divinidad de la carne humana. Y estando sujeto, ¿no? Dice Filipenses 2, 16 y 17 que leímos hace rato, que se despojó. Y ahora Jesús recordó su existencia anterior. Miren lo que dice. Y aquí yo quisiera detenerme porque vamos a leer una cita de Helen White. Hay bastantes citas, sino que por el tiempo no lo he colocado. Sin embargo, vamos a compartir una cita. Pero dice Lucas 2:52. Miren, Jesús está creciendo, es niño. Y Jesús, miren lo que dice Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ahora Elena G. de White en el libro Deseado de todas las gentes, página 70. Si usted tiene ese librito, no lo deseche, desempolve ese libro. Porque si la mejor biografía de Jesús, aparte de la Biblia obviamente, que está ahí en la mejor biografía de Jesús, pero los detalles de la vida de Jesús, el mejor libro es El Deseado de todas las gentes. Yo conozco jóvenes hermanos que a través de una película conocen la vida de Jesús, pero ustedes saben que las películas hoy por hoy tergiversan, presentan a un Jesús diferente, no como el que la Biblia presenta. Y la mejor fuente, aparte de la Biblia obviamente, está en El Deseado de todas las gentes. Un libro por excelencia, un libro de los favoritos de Helen White y un libro que todo buen adventista, todo buen cristiano debería leer. En el capítulo 7, donde se habla acerca de la niñez, la infancia de Jesús, dice estas palabras hermosas que yo lo he tratado de resumir, no le coloca todo, pero la parte más principal refiriéndose al crecimiento de Jesús cuando era niño. Miren, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés. Esas mismas palabras que dio allí en el monte, que enseñó a Moisés, y Moisés enseñó al pueblo, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Amén. Miren, hermanos, qué hermoso. Su mamá le enseñaba. Si bien es cierto, Jesús no tuvo una educación formal, no fue a la escuela, fue educada por su mamá, fue educado por los rollos, la Torá, el Pentateuco que en ese momento ellos tenían, que son los 5 libros que Moisés escribió. Esa Torá ellos estudiaban, el libro de Isaías, el rollo de Isaías ya tenían en su época. Hermanos, miren, en las faldas de su mamá aprendió cuán hermoso es el rol de una mamá. Cuán hermoso es que las mamás tienen una noble labor para con los hijos. Miren, en las rodillas de su madre aprendió Jesús.
Él, Jesús, adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Como un Dios que creó todo cuanto existe, ahora estaba aprendiendo como tú y como yo. Dice, el que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones. Miren, interesante. El que había hecho todas las cosas. Por él fueron creadas todas las cosas, dice Pablo. Por él fueron hecho todo cuanto existe. Lo invisible y lo visible fue hecho por la mano de Jesús. Ahora dice, el que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Qué maravilloso. Jesús Amén, gloria al de Señor. niño Amén. aprendió Amén. como tú y como yo, como nuestros hijos van aprendiendo en la escuela. Pero la mejor lección y educación que podemos dar a nuestros hijos, hermanos, es enseñarle a amar a Dios. Amén. Jesucristo hombre. Y aquí entramos al clímax de Amén, este amén. estudio esta Gloria al mañana. Señor. Jesucristo Amén. hombre. Miren, hermanos, el ser humano es como este vaso, ¿no? Este vaso que tenemos acá. Este vaso. El ser humano va a tratar de que todo el agua del mar quiera que entre a este vaso. Pero esto tiene un límite. A veces el ser humano, en ese afán, trata de irse por la tangente, se desvía y comienza a investigar y dice, no, ¿y qué tal es así, así y asá? Y comienzan a salirse de lo que Dios nos ha revelado, que es la palabra de Dios. Pero miren, hermanos, ahí en la palabra, en la Biblia, vamos a encontrar algunos esbozos, algunos textos clave para entender la encarnación de Cristo. Recuerden, estamos desarrollando la creencia número 4, que es Jesucristo Dios. Versículo 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Qué hermoso, ¿eh? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aquí, pues, hermanos, no hay una ambigüedad. ¿Qué se puede interpretar del texto que acabamos de leer? Está más claro que el agua, más claro que el río, más claro que el agua cristalina. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay una mujer, no hay una tal María que intercede por nosotros, sino ¿quién es nuestro intercesor hoy por hoy? ¿Quién? Jesús. ¿En Jesús. dónde? En el santuario celestial. Dice, el cual, está hablando de Jesús, ¿ah? Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Alabado sea Dios. De lo Amén. cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tiempo. Qué hermoso. Qué hermoso, apreciado hermano y hermana. La unión de las dos naturalezas. ¿Sabes? Lo divino cuando se reviste de la humanidad. Miren, Gálatas 4:4, un versículo principal. Y hay varios versículos, hermanos, que están aquí en este librito, en el manual, donde estamos extrayendo y a la luz de la Biblia también estamos sacando. Pero a manera de desarrollar y terminar con la última parte del estudio de esta mañana, vamos a leer Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? ¿Se recuerdan de la línea de tiempo? ¿Se recuerdan de esa línea de tiempo? Desde que se da el decreto hasta que viene la última semana. Debido a ese tiempo, miren hermanos, se está cumpliendo tal cual es la profecía, tal cual se está cumpliéndose. Pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué categórico y claro es Pablo aquí, no da a ambigüedades. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, un detalle muy importante. Cuando Jesús es llevado, ahí en esta imagen, en esta ilustración, cuando Jesús es llevado al templo, estaba cumpliéndose la ley. ¿Y qué decía la ley?
que todo niño nacido tenía que ser llevado al santuario terrenal para ser dedicado. En el tiempo de Jesús ya estaba el templo de Jerusalén y José y María cumplen. Jesús fue circuncidado al 8º día, conforme la ley decía que todo israelita nacido tenía que ser circuncidado al 8º día. Cuando Jesús va, y es interesante este momento porque el viejo Simeón, ya anciano, jubilado, sacerdote, está en casa y él decía, Señor, no quiero morir sin ver al Cristo, al Mesías, ¿no? Y Simón, inspirado por el Espíritu Santo, va al templo. Él ya es un sacerdote jubilado, ya no estaba en el oficio. Y es más, para que un sacerdote pudiera tener el servicio, para que sea el pastor, el sacerdote, tenía que pasar bastante tiempo. Habían muchos sacerdotes en la época de Jesús que pasaban el turno, se turnaban. El templo siempre estaba con sacerdote, con el sumo y los sacerdotes. Pero Simeón va, inspirado por el Espíritu Santo, y Simeón le pedía a Dios, quiero ver, antes que muera, quiero ver al Salvador. Y cuando José y María van al templo, Simeón está en el templo esperando. Y qué hermoso encuentro, hermanos. Simeón coge al niño y dice, ahora sí ya puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de este mundo. Este niño va a salvar al mundo. Esas palabras, dice que calaron en el corazón de María y María guardaba esas palabras. Es por eso que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, esas palabras de María retumbaron. Qué hermoso, hermanos. Miren, a través de la palabra de Dios nosotros nos consolamos, encontramos que Jesús vino a cumplir. Incluso, hermanos, Jesús vino para redimirnos del pecado. Y finalmente, en este estudio de esta mañana, vamos a ver los oficios de Jesús. Si hay algo que tenía que pasar, es que Jesús debía cumplir por lo menos 3 cargos principales. 3 cargos principales en favor de la raza humana. ¿Cuáles son esos cargos principales que Jesús debía cumplir? El primero es que debía ser profeta. Y aquí vamos a mencionar un versículo. Hay 3 versículos, pero yo he tomado uno, Lucas capítulo 13, versículo 33. El rol de profeta. Miren a Jesús como profeta. Sin embargo, dice Jesús, está hablando Jesús aquí a sus discípulos, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús estaba diciendo que va a volver a Jerusalén, sabía que lo que iba a pasar, sabía toda la conspiración que estaban haciendo contra Jesús, contra la vida de Jesús. Jesús sabía todo eso, pero Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba profetizado de él. Ahora, hermanos, otro texto que de pronto acompaña muy bien a esto es del profeta del Antiguo Testamento, cuando Moisés habló al pueblo de Israel y dijo que se levantaría un profeta. Y es por eso que tanto a Elías y a Jesús le confunden con ese profeta. Y efectivamente, ¿no? Y sin embargo dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El otro rol es el rol de sacerdote. El otro oficio de Jesús es el de sacerdote. Y ahí tenemos el texto bíblico, Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Segundo rol que estaba cumpliendo, segundo oficio que cumplió Jesús. Primero, profeta. Segundo, sacerdote. Hay un tercer oficio que Jesús tenía que cumplir en favor de la humanidad, y es el de ser rey. Y vamos al texto para esta mañana, en este oficio, en el tercer oficio de Jesús.
Salmos 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jesús es rey. Jesús como rey. 3 oficios que Jesús cumplió. 3 oficios que Jesús ofició en favor de la humanidad. Y quizás en esta mañana nosotros podamos identificarnos tanto a Jesús, verlo como profeta, porque en los evangelios Jesús cumple la profecía, Jesús da sentado las bases del cristianismo. Jesús como sacerdote cumplió todo lo que fue escrito de él y todo lo que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. Hoy por hoy Jesús es tu sacerdote, es tu intercesor, es mi intercesor. Aleluya, qué hermoso, ¿no? Que Jesús interceda por nosotros. Y qué hermoso, hermanos, es cuando a usted le dicen, ora por mí, intercede por mí. Porque tú y yo, cuando nosotros intercedemos por otra persona, nos estamos uniendo con Jesús en el plan de ¿qué? De intercesión. Cuando oramos por otra persona, estamos uniéndonos con Jesús en el plan de interceder. Hoy por hoy Jesús intercede por la humanidad entera, hasta que el tiempo de gracia se cierre. Sin embargo, hoy por hoy Jesús intercede. Jesús como rey. Rey. ¿Quién es el rey en tu hogar? ¿Qué es lo que prima en tu hogar? Y miren, finalmente, apreciados hermanos, para ya ir terminando, porque el tiempo también es nuestro peor enemigo, como decimos. Finalmente, hermanos, con esta declaración concluimos esta mañana y este es un resumen de lo que hemos venido hablando en esta mañana. Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él se crearon todas las cosas, por medio de Jesús. Se reveló el carácter de Dios. Se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Qué hermoso, ¿no? Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente hombre. Tanto es así que un día se cansó, un día tuvo hambre, un día tuvo sed, un día lloró, se cansó estando en el pozo de Jacob, cuando la mujer samaritana vino, le pidió agua, tuvo sed. El creador de las fuentes de las aguas tiene sed. Un día lloró cuando su mejor amigo, Lázaro, había muerto, pero lloró por la incredulidad de las personas que seguían. Y lloró ver angustiada a María y a Marta y a todos los que estaban en ese momento llorando. Jesús lloró. Jesús sintió, no quería morir, no era un loco suicida como hoy por hoy vemos en algunos lugares. No, él se aferró a la vida, pero dijo, no, que no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Es por eso que, mis hermanos, yo no sé si en esta mañana tú tengas que pasar tu Getsemaní. El Getsemaní es el lugar donde tú cada mañana te postras, clamas, pides por cambio de carácter, por una sanidad, por un milagro que ocurre en tu vida, en un familiar. Ese Getsemaní, hermanos, es la batalla. Jesús tuvo su Getsemaní. Él fue verdaderamente hombre. Se cansó, tuvo miedo, durmió de camino a Gadara en el barco ahí, mientras la turbulencia amenazaba. Jesús dormía, cansado de predicar, cansado de hablar. Jesús se cansó. Jesús era plenamente hombre. Bien, hermanos, continúa esta declaración. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Cuando Jesús nació, no hubo un hospital, una clínica, una casa siquiera
que albergara al Salvador del mundo. Nació en un recovaco, nació en un establo. Los que vieron el alumbramiento fueron los animalitos. Los primeros que fueron a visitar, a llevar regalos, no eran los sacerdotes, no eran los judíos, no era el pueblo, eran los pastores, humildes pastores, que llevaron sus ofrendas, sus regalos a Jesús. Nació en un establo, en un pesebre. Miren, el Hijo de Dios, el Dios Altísimo, Dios Emanuel, Dios con nosotros, naciendo en un establo. La humildad de Dios. Hermanos, en Jesús vimos a Dios Padre. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios. Y estos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Aquel prometido, aquel que todos esperaban, el Mesías, el restaurador, el que iba a rescatar a la humanidad. Desde el tiempo de Adán, todos esperaban que el que naciera iba a ser el unigénito, el salvador del mundo, todos. El enemigo de alguna u otra manera trató de manchar, trató de malograr el plan de salvación, pero Dios siempre tuvo un remanente. Dios a lo largo de los años, a lo largo, trató al pueblo de Israel, lo hizo que se mezclara, pero a pesar de eso, apreciados hermanos, a pesar de todo eso, si uno revisa la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, va a encontrar que tiene personas que no eran israelitas. Va a encontrar a una mujer prostituta, a Rahab como una de las abuelas de Jesús, a Ruth la moabita, en fin, un pasado, una genealogía que para el tiempo de Jesús era muy chocante. Es por eso que a Jesús le trataban con desprecio. Pero Jesús tenía autoridad. Predicaba con una autoridad tal que conocía los corazones de las personas. Y miren, hermanos, terminamos con esta declaración. Mediante los milagros manifestó el poder de Dios, y estos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Sufrió y murió voluntariamente. Resucitó de entre los muertos y ascendió para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para glorificar, para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Alabado sea Dios. Tú y yo estamos vivos aquí por gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Si usted hoy en esta mañana despertó a un nuevo día, es por gracia de Dios. Muchas personas hoy por hoy ya descansan, ya no están despertando un nuevo día, están descansando. Y dime tú, ¿no es poco que nosotros hagamos ahora? Dediquemos tiempo al estudio de la palabra, a orar. Hermanos, ya no es tiempo para estar perdiendo. Ya no hay más tiempo. Ahora es tiempo para poder doblar rodillas, ir a Dios y decirle, Señor, cambia este carácter, cambia mi vida, transfórmame, quiero ser semejante a ti, quiero crecer a la estatura, a la plenitud de Cristo que Pablo nos dice, ¿no? Y es por eso que, mis hermanos, en esta mañana he tratado de dar un breve resumen. Hay mucho por estudiar. Aquí en este manual se encuentran muchos versículos, más de 150, 200 versículos. Pero tratar este tema en 1 hora y media es poco. Y espero que hayamos avanzado y esperamos que esta lección y este estudio de esta mañana nos pueda traer lo que la palabra dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Es por eso que en esta mañana, apreciado hermano, mi deseo es de que nosotros, hoy más que nunca, podamos ir al encuentro de Jesús. Hoy más que nunca nos aferremos de Él. Hoy más que nunca dependamos de Él. Vendrán luchas,
vendrán aflicciones. Quizás la muerte tocó tu hogar, tu familia. Pero Jesús ya vino por nosotros, murió por nuestros pecados. No sé si en esta mañana alguien nos quisiera leer el capítulo 53 de Isaías, porque ahí Isaías, siglos antes, habla acerca del siervo sufriente. Isaías capítulo 53. Y con este texto vamos a terminar, porque Isaías habla de Jesús y dice que el Cordero iba a morir por nosotros. Vamos a leer desde el capítulo 52, del versículo 13. Isaías capítulo 52, y este es un versículo y estas son las palabras muy exactas de Isaías, tal cual describen a Jesús. Miren, siglos antes, no conoció a Jesús, sin embargo ya habló de Jesús. Isaías capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, hablando de Jesús, como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Tanto maltrato, tantos martillazos, tantos latigazos, desfiguraron. Así es. Miren, versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. Continúa el relato, continúa Isaías hablando del sufriente de Jehová. Versículo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros, tú y yo, nos descarriamos como ovejas. Sí. Cada cual apartó por su camino. El pecado de todos nosotros cargó él. Sí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al madero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por medio de la violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado.
verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Yo amo a Dios, amo a Jesús, amo su Amén. palabra. A través de Dios, su palabra en esta mañana, hermanos, amado. hemos conocido un poco más acerca de Jesús. Queda mucho, Amén. quedará el tiempo para otro estudio, pero hasta aquí, hermanos, Jesús cargó tus enfermedades, cargó mis dolencias, hombre de dolores, por sus llagas fuimos nosotros curados. O cuando el ser humano entenderá que aún algunos en su lecho de dolor no reconocen que hay un Dios verdadero, un grande Dios en misericordia. Y Señor aún mío. a pesar, hermanos, una hermana en esta semana me dijo: agradezco a Dios por el cáncer que me dio. Yo me sorprendí, Amén. ¿cómo es posible? Sí, porque si no fuera por este cáncer, yo no tendría comunión con Dios. Yo era una mujer que vivía la vida, pero a través de este cáncer estoy aprendiendo a depender de Dios. Quizás pierda la vida, quizás pierda mis cosas materiales, pero no quiero perder a Jesús. Amén. Ese es mi deseo. Es por eso que cuando yo investigué este tema, me maravillé de las maravillas, de las grandes cosas que me quedan aún por conocer, porque mientras uno más conoce de Dios, se da cuenta cuán más pecador es. Y es por eso que, mis apreciados hermanos, gracias por el tiempo y gracias porque en esta mañana su palabra ha sido expuesta y muchos traerá así. Me gustaría terminar en esta mañana, después de las preguntas que puedan haber, orar contigo. Orar porque estamos viviendo un mundo que está azotado por esta pandemia. Muchos hogares están siendo destruidos, familias están siendo destrozadas. Y tenga la plena seguridad, mi amigo, mi amiga, Dios es soberano. Aparentemente todo está perdido, pero no, solo un poco más, solo un poco más. Y aquel que ha de venir, vendrá. Así que en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar ahí donde estamos, por favor. Gracias, hermano. Querido Padre Celestial, en esta mañana hemos tenido el maravilloso estudio acerca de tu Hijo Jesús. Oh, no hay palabras de agradecimiento por todo lo que has hecho en nuestras vidas, todo lo que haces y todo lo que harás. Humildemente, Señor, con nuestros labios que quizás hablan engaño, mentira, profieren cosas negativas, hemos tratado de expresar lo que en tu palabra está escrito, Señor. Tú nos has hablado a través de tu palabra en esta mañana. Y no hay, Señor, en esta mañana persona que se resista al amor de Dios. Oh Padre, Señor. si en esta mañana hay alguien que necesita un milagro, obra en la vida de esa persona. Si en esta mañana hay alguien que necesita entregarse nuevamente a ti, oh Señor, recíbelo en tus brazos de amor. Si hay alguien que está con el coronavirus, como muchos familiares nuestros están pasando momentos difíciles, te rogamos, Señor, que según tu voluntad los levantes y te glorifiques en las vidas de estas personas. Y si tu voluntad es que vayan al descanso, también, Señor, sabremos entender. Oh Padre amado, en esta mañana exaltamos tu santo nombre, que es sobre todo nombre, creador de todas las cosas en cuanto existe, oh Señor. Venimos delante de ti como criaturas tuyas, como hijos tuyos, que somos como ovejas que nos descarriamos. Pero en esta mañana tú eres nuestro pastor, que nos llamas a tu rebaño, nos llamas con una voz de amor. Es por eso que venimos delante de ti, oh Señor. Cada mañana, cada día vamos aprendiendo más detalles, más cosas, Señor. Y aún queda mucho por aprender. Acompáñanos, Señor, en la jornada del día de hoy. En esta mañana, si hay alguien que tiene un hijo, una hija que está en aflicción, que está en dolor, que está en los vicios, oh Señor, tú eres poderoso. En este momento alcánzalo donde se encuentre. Así sea. Te lo pedimos, Señor, no por nuestros méritos, porque no hay nada en nosotros, sino por los méritos de Jesús, que llevó nuestras enfermedades, nuestras aflicciones allá en la cruz del Calvario. Por su santo nombre te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Amén. Qué precioso. Amén, hermano. Gracias, hermano.